Bueno, y desde que se anunció estas designaciones el viernes a las 8:30 de la noche, el Colegio Nacional de Abogados convocó a su junta directiva para rechazar estas elecciones. Dionisio Rodríguez es presidente del Colegio Nacional de Abogados. Hoy nos está acompañando Dionisio. Buenos días. Pues esto es unos nombramientos que lo único que hacen es agravar todavía más la justicia nacional. Bien, muy buenos días ante que todo. Mira, el Colegio Nacional de Abogados, a través de su presidente, nosotros queremos hacer una aclaración. Nosotros reconocemos la facultad nominadora del señor presidente de la República, constitucionalmente establecido. Consideramos de que es necesaria una transformación, un cambio en cuanto a esta facultad nominadora para que sea a través de otra forma que los magistrados de la Corte Suprema de Justicia sean nombrados. Claro. Bajo este contexto, la Junta Directiva, en sesión extraordinaria realizada el día viernes, rechaza de plano las dos nominaciones dadas por el señor presidente. Porque si bien es cierto, se cumplen con las condiciones establecidas en la Constitución Nacional, pero las son básicas. Que son básicas, nosotros consideramos que no se cumplen con elementos de objetividad, no se cumplen con los elementos de independencia, no se cumplen con los elementos de imparcialidad que se requieren que estas nominaciones tengan en cuanto a la figura del presidente de la República y del Consejo de Gabinete como tal. Y bajo este contexto, en cuanto a las dos nominaciones de esta señora, las cuales respetamos, y el hecho de que hasta aplaudimos que hayan sido mujeres las nominadas, nosotros debemos de considerar que no se cumplen con los elementos esenciales para que las mismas sean ratificadas como magistradas de la Corte Suprema de Justicia, bajo el contexto, primero que todo, de que la relación que existe para con el Ejecutivo, y de las dos, tanto una viniendo como la relación de esposa con uno de los viceministros de Estado, y eso que crea un conflicto de intereses, ¿verdad? Desde el punto de vista de que el simple hecho de que una renuncia del viceministro no borra esa relación amical, personal, que pueda existir para con el presidente de la República. Y en ese sentido se pone el elemento deontológico o ético o moral por delante de esa imparcialidad, de esa objetividad, de esa independencia que requieren los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Misma condición que se da para con la licenciada Zuleika Moore, si vemos desde el punto de vista de la relación que ha tenido reciente tanto el Ejecutivo con el Ministerio Público, e inclusive aupando ciertas de las investigaciones penales por alto perfil y de corrupción, e inclusive las defensas que ha tenido el señor presidente de la República para con el Ministerio Público. Entonces, bajo ese concepto, allí vamos. Ese elemento ético, ese elemento consideramos que no se cumple. Si nosotros nos vamos al elemento profesional, respetamos los currículum de las señoras desde el punto de vista de que las mismas tienen un currículo excelente. Más nosotros tenemos que entrar a realizar un examen exhaustivo para ver si ese currículo son excelentes para llenar las posiciones de magistrados como tales. La pregunta es, ¿son los fiscales buenos jueces? Ustedes que están en el ejercicio del derecho, porque mira, por lo menos es lo que siempre me han dicho. Un fiscal tiene mentalidad de fiscal y un juez tiene mentalidad de juez. El punto es este, y quiero partir contestándote esto. Las figuras que las magistradas tienen que entrar a reemplazar, tanto al licenciado Iden Ortega como al licenciado Mejía, son abogados conocedores de un derecho de forma íntegra. Y ahí es donde viene tu respuesta. El juez, a tal punto que existen escuelas judiciales hoy en nuestro país, tiene que tener una formación íntegra del derecho. Tú no puedes estar formado como una parte procesal o como para cumplir con funciones específicamente como lo es el Ministerio Público. Nosotros te podemos decir que la formación de la señora Moore tiene una formación para ser Procuradora General de la Nación, más no para ser magistrada de la Corte Suprema de Justicia, porque no tiene una formación integral desde el punto de vista del derecho. Ella ha sido formada dentro del Ministerio Público para ser fiscal. Un magistrado de la Corte Suprema de Justicia tiene que tener una formación integral, conocimiento de epistemología, conocimiento de teoría general del derecho, conocimiento de argumentación y muchas otras, ¿verdad?, materias que un juez va a aplicar, sin entrar específicamente a que el sistema panameño es un sistema casuístico desde el punto de vista de que los magistrados de la Corte Suprema de Justicia,
cuáles son las funciones específicas inconstitucionales, amparo de garantías constitucionales, casaciones, habeas corpus, cuestiones que tienen que ver con las máximas libertades de este país. Y si tú no tienes una formación integral sobre esto, por supuesto que tú no vas a poder desarrollar. Nosotros consideramos que a la Corte Suprema de Justicia no se puede ir a aprender. Nosotros tenemos que tener formación de profesionales íntegros que cumplan verdaderamente con esa formación. Mira, esto es tan fácil para decirle a la ciudadanía. Es como usted querer construir una casa y buscarte un constructor que nunca ha pegado un bloque o que nunca ha hecho una mezcla. En este sentido, nosotros necesitamos verdaderamente los currículum adecuados para las posiciones. El Pacto de Estado por la Justicia hace 2 años levantó un catálogo de condiciones que tenían que cumplirse para ser magistrados de la Corte Suprema de Justicia y se estableció inclusive un procedimiento que el señor presidente ignoró en esta ocasión. Bajo ese concepto, esos son los parámetros que deben de cumplirse en cuanto a ética, moral, en cuanto a la parte de la independencia, la objetividad, la imparcialidad que tiene que tener y dentro de la parte académica, los conocimientos generales que tiene que tener. Me preocupa que el bien más preciado tratándose de la libertad de la persona, que en estos precisos instantes, tanto en materia nacional como internacional, las valoraciones exigen una serie de criterios y de estudios que los jueces en este país han tenido que formarse, como son los jueces de garantía y muchos otros. Imagínate, para los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, quienes tendrán que dictar los criterios, ¿verdad?, jurídicos de este país y desarrollar esos criterios que nosotros los abogados vamos a seguir, cómo efectivamente nosotros vamos a lograr poner magistrados que de pronto no puedan manejar de esta forma la materia. 3 de la tarde. Hoy a las 3 de la tarde el Colegio Nacional de Abogados, vigilante en esa función vigilante que nos da nuestra ley de la abogacía y que nos da nuestros estatutos, vamos a estar en la Asamblea Nacional pidiéndole a la Asamblea Nacional la revisión. Vamos a presentar un escrito técnico y con contenido especificando por qué nos oponemos a los nombramientos, ¿verdad? Por considerarlo desde el punto de vista de las figuras, no desde el punto de vista personal de ninguna en contra de ninguna. Y quiero hacerte una aclaración para muchas personas que están. El Colegio Nacional de Abogados es un ente independiente y objetivo. Para nosotros sería mucho más fácil, como muchos por allí que hay mandaderos, ¿verdad?, decirle yes man al presidente de la República. Claro. Pero nuestro objetivo y nuestra independencia nos dice que tenemos que oponernos y decirle al señor presidente, presente otros 2 nombres y efectivamente nuevamente los valoraremos. Creemos en la Asamblea Nacional, creemos en que en estos precisos instantes la Asamblea Nacional tiene su deber y tiene la obligación más importante si efectivamente quieren cumplir con su función constitucional de ser ese, por decirlo así, ese contrapeso constitucional a las funciones del presidente. Así es. Dionisio Rodríguez, presidente del Colegio Nacional de Abogados, sobre las designaciones de Zuleika Moore y Ana Lucrecia Tovar de Sarac. Guillermo.